Hola, hoy quiero hablarte de algo que casi nunca se menciona en los debates sobre inmigración. Algo que cambia completamente la narrativa si lo entiendes. Algo que desmiente por completo la idea de que los inmigrantes son una carga para este país. Voy a hablarte del éxito económico, cultural y social de los latinos en Estados Unidos. Voy a mostrarte con números, con datos verificables, con hechos concretos, cómo la comunidad latinoamericana no solo no es una carga, sino que es uno de los motores más poderosos del crecimiento estadounidense. Porque cuando escuchas el debate político sobre inmigración, cuando escuchas los discursos, cuando ves las noticias, casi siempre se habla de los latinos como un problema, como gente que viene a quitarle trabajos a los estadounidenses, como gente que usa servicios públicos sin contribuir, como una amenaza a la cultura americana. Pero los números cuentan una historia completamente diferente. Una historia de emprendimiento masivo, de movilidad económica, de contribución fiscal neta, de innovación, de creación de riqueza no solo para la comunidad latina, sino para todo el país. Y esta historia casi nunca se cuenta, porque no encaja con la narrativa política que se ha construido, porque contradice los estereotipos que se han perpetuado durante décadas, porque revela una verdad incómoda. Estados Unidos necesita a los inmigrantes latinos más de lo que quiere admitir. Entonces, empecemos por los números económicos, los números duros, los que son imposibles de ignorar. Según un estudio de Stanford Latino Entrepreneurship Initiative, los latinos están creando empresas a un ritmo más rápido que cualquier otro grupo demográfico en Estados Unidos. Más rápido que los blancos no hispanos, más rápido que los afroamericanos, más rápido que los asiático-americanos. Entre 2012 y 2022, el número de empresas propiedad de latinos creció un 34%. 34% en 10 años. En el mismo periodo, las empresas propiedad de no hispanos crecieron solo un 1%. Piensa en eso. Mientras la tasa de emprendimiento en general se estancaba, los latinos estaban lanzando negocios a un ritmo explosivo. Y no estamos hablando de negocios pequeños e insignificantes. Estamos hablando de empresas que generan empleos, que pagan impuestos, que contribuyen al PIB. En 2023, había aproximadamente 5.5 millones de empresas propiedad de latinos en Estados Unidos. Esas empresas generaban más de 800.000 millones de dólares en ingresos anuales. 800.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, si las empresas latinas fueran un país, su economía sería más grande que la de Suiza, más grande que la de Arabia Saudita, más grande que la de Argentina. Y esas empresas no solo benefician a los dueños latinos, emplean a millones de personas de todos los orígenes. Un estudio encontró que las empresas propiedad de latinos emplean aproximadamente 3 millones de trabajadores. 3 millones de empleos creados por emprendedores latinos. Entonces, cuando alguien dice que los inmigrantes vienen a quitar trabajos, la realidad es exactamente lo contrario. Los inmigrantes latinos están creando trabajos, están generando oportunidades, están contribuyendo a reducir el desempleo. Y estos no son trabajos temporales o precarios. Muchos son empleos con salarios dignos, con beneficios, con oportunidades de crecimiento. Restaurantes que se convierten en cadenas, servicios de construcción que crecen hasta ser empresas de cientos de empleados. Negocios de tecnología fundados por ingenieros latinos. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero esos son los exitosos. ¿Qué hay del resto? Entonces, veamos el panorama completo de la contribución económica latina. El poder adquisitivo de los latinos en Estados Unidos alcanzó 3.2 billones de dólares en 2023. 3.2 billones. Eso representa aproximadamente el 10% de toda la economía estadounidense. Si los latinos estadounidenses fueran un país independiente, serían la quinta economía más grande del mundo. Más grande que el Reino Unido, más grande que India, más grande que Francia. Y ese número ha estado creciendo consistentemente, más rápido que el de cualquier otro grupo demográfico. Entre 2010 y 2022, el poder adquisitivo latino creció un 129%. En el mismo periodo, el poder adquisitivo no hispano creció un 52%. Los latinos están enriqueciendo económicamente a un ritmo que duplica al resto de la población. ¿Y qué hacen con ese dinero?
lo gastan, lo invierten, compran casas, abren negocios, pagan por servicios, generan actividad económica que beneficia a todo el ecosistema. Un informe de la Latino Donor Collaborative encontró que los latinos contribuyen aproximadamente 2.8 billones de dólares al PIB estadounidense cada año. 2.8 billones. Eso es más que el PIB de Francia, más que el PIB de India. Y en términos fiscales, los latinos pagan impuestos. Muchos impuestos. Un estudio del Institute on Taxation and Economic Policy encontró que los inmigrantes indocumentados solo los indocumentados, pagaron aproximadamente 96.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022. 96.000 millones. Y eso es solo los indocumentados. Los latinos con estatus legal pagan mucho más. En total, se estima que los hogares latinos pagaron más de 300.000 millones de dólares en impuestos en 2023. Pero aquí está lo interesante. Muchos de esos impuestos van a programas de los cuales los propios contribuyentes no pueden beneficiarse. Los trabajadores indocumentados pagan al Seguro Social, pagan al Medicare, pero nunca podrán cobrar beneficios de esos programas. Están subsidiando la jubilación de ciudadanos estadounidenses. Entonces, la narrativa de que los inmigrantes son una carga fiscal es simplemente falsa. Los números la contradicen completamente. Ahora hablemos de sectores específicos de la economía. Porque los latinos no solo están presentes en todos los sectores, en muchos son absolutamente esenciales. Construcción. El 33% de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos son latinos. 1 de cada 3. Sin trabajadores latinos, la industria de la construcción colapsaría. No habría suficiente mano de obra para construir las casas, los edificios, la infraestructura que este país necesita. Agricultura. El 80% de los trabajadores agrícolas son latinos. 80%. Básicamente, toda la comida que comes, toda la fruta, toda la verdura que compras en el supermercado, fue cosechada por manos latinas. Durante la pandemia, cuando todos estaban en cuarentena, ¿quién seguía trabajando en los campos? Los trabajadores latinos, arriesgando su salud para que hubiera comida en las tiendas. Y muchos de ellos lo hicieron sin seguro médico, sin protecciones laborales adecuadas, sin el reconocimiento que merecían. Servicio de alimentos. El 27% de los trabajadores en restaurantes y servicios de comida son latinos. Hospitality, hotelería, limpieza, todos estos sectores dependen masivamente de trabajadores latinos. Y aquí está el punto crítico. Estos no son trabajos que los estadounidenses estén peleándose por tomar. Son trabajos difíciles, físicamente demandantes, frecuentemente mal pagados, con pocas protecciones. Los latinos los toman porque necesitan trabajar, porque tienen familias que alimentar, porque tienen la ética de trabajo para hacer lo que sea necesario. Sin trabajadores latinos, sectores enteros de la economía estadounidense se paralizarían. No es exageración, es la realidad documentada. Pero aquí está lo que hace que la historia latina sea aún más impresionante: la movilidad económica. Los latinos no se quedan estancados en trabajos de salario mínimo. Avanzan, crecen, progresan. Y lo hacen a pesar de enfrentar barreras enormes. La tasa de propiedad de vivienda entre latinos ha estado aumentando consistentemente. En 2023, aproximadamente el 48% de los hogares latinos eran propietarios de sus viviendas. Ese es un aumento significativo comparado con décadas anteriores. Y los latinos son responsables de una proporción desproporcionada del crecimiento en propiedad de vivienda. Entre 2010 y 2020, los latinos representaron el 65% del crecimiento neto en propietarios de vivienda en Estados Unidos. 65%. Eso significa que de cada 10 nuevos propietarios de vivienda en esa década, 6 o 7 eran latinos. Los latinos están impulsando el mercado inmobiliario estadounidense. Y comprar una casa no es solo un logro personal, es riqueza generacional. Es la capacidad de dejar algo a tus hijos. Es la forma principal en que las familias de clase trabajadora construyen patrimonio en este país. Ahora hablemos de educación. Porque aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. El número de latinos con educación universitaria ha estado creciendo dramáticamente. En 2000, aproximadamente el 10% de los latinos mayores de 25 años tenían un título universitario. En 2022,
Esa cifra había subido al 20%. Eso es duplicar la tasa de graduación universitaria en poco más de 2 décadas. Y entre los latinos más jóvenes, las tasas son aún más altas. Entre los latinos de 25 a 29 años, aproximadamente el 25% tiene un título universitario. Los latinos son el grupo demográfico de más rápido crecimiento en universidades estadounidenses. En 2023, había aproximadamente 3.8 millones de estudiantes latinos en instituciones de educación superior. Eso representa el 20% de todos los estudiantes universitarios. Y no solo están yendo a la universidad, se están graduando. Las tasas de graduación latina han aumentado significativamente. Más latinos que nunca están obteniendo títulos de posgrado, maestrías, doctorados. ¿Y qué están estudiando? De todo: ingeniería, medicina, derecho, negocios, ciencias, artes. Los latinos están entrando a todos los campos profesionales. Y esto tiene consecuencias enormes para el futuro. Porque educación significa mayores ingresos. Significa mejores oportunidades. Significa movilidad económica, no solo para los individuos, sino para familias enteras, para comunidades enteras. Un latino que obtiene un título universitario y consigue un trabajo profesional, no solo mejora su propia vida, mejora la vida de sus hermanos menores, que ahora tienen un modelo a seguir. Mejora la vida de sus padres, a quienes puede ayudar económicamente. Mejora su comunidad, al convertirse en un ejemplo de lo que es posible. Y esos profesionales latinos luego contribuyen a la economía en formas masivas. Pagan impuestos más altos, consumen más, invierten más, crean riqueza. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero hay muchos latinos que no van a la universidad. ¿Qué hay de ellos? Y es cierto, todavía hay brechas. Las tasas de graduación latina siguen siendo más bajas que las de blancos y asiáticos. Pero hay que entender el contexto. Muchos jóvenes latinos vienen de familias inmigrantes, donde los padres nunca fueron a la universidad, donde el inglés no es el primer idioma, donde hay presión económica para empezar a trabajar joven para ayudar a la familia. A pesar de todas esas barreras, las tasas de graduación están aumentando dramáticamente. Eso demuestra algo fundamental sobre la comunidad latina: resiliencia, determinación. El impulso para mejorar, para avanzar, para darle a la próxima generación oportunidades que la generación anterior no tuvo. Y eso nos lleva a algo que casi nunca se menciona en el debate sobre inmigración: la segunda generación. Los hijos de inmigrantes latinos, los que nacieron aquí o llegaron muy jóvenes, están teniendo éxito a tasas impresionantes. Hablan inglés perfectamente, tienen acceso a educación desde pequeños, entienden el sistema estadounidense y están aprovechando esas ventajas. Estudios muestran que la segunda generación de latinos supera económicamente a sus padres a tasas más altas que casi cualquier otro grupo. Los hijos de inmigrantes latinos tienen tasas de graduación universitaria mucho más altas que sus padres, tienen ingresos significativamente más altos, tienen mayor acceso a trabajos profesionales. Esa es la historia clásica de inmigración estadounidense. La primera generación sacrifica. Trabaja duro en trabajos difíciles, ahorra, invierte en sus hijos. Y la segunda generación despega. Pero para que esa historia funcione, necesitas permitir que la primera generación entre. Necesitas darles la oportunidad de trabajar, de establecerse, de echar raíces. Si cierras las puertas, si deportas masivamente, si creas un clima de miedo constante, interrumpes ese ciclo de movilidad. Ahora hablemos de algo que frecuentemente se ignora: las contribuciones culturales latinas. La cultura latina no es algo separado de la cultura estadounidense, es parte integral de ella. Ha transformado la música, el arte, el cine, los deportes, la comida, el idioma. Estados Unidos hoy es más vibrante, más diverso, más interesante porque los latinos están aquí. La música latina ha conquistado el mainstream estadounidense. Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify globalmente. Shakira ha vendido más de 80 millones de discos. J Balvin, Maluma, Ozuna, todos estos artistas latinos dominan las listas. El reggaetón y la música urbana latina son ahora parte del sonido de la cultura pop global. Y no es solo música urbana. La salsa, la bachata, el merengue, la cumbia,
Todos estos géneros han influenciado profundamente la música estadounidense. Gloria Estefan abrió puertas en los 80 y 90. Selena se convirtió en un ícono cultural. Ricky Martin hizo que el mainstream prestara atención. Hoy es completamente normal escuchar español en la radio mainstream. Es normal ver artistas latinos en el Super Bowl Halftime Show. Eso era impensable hace 30 años. El cine y la televisión también han sido transformados. Rita Moreno ganó un Oscar en 1961 por West Side Story, pero tuvo que esperar décadas para ver verdadera representación latina en Hollywood. Hoy tenemos a Salma Hayek, Gael García Bernal, Diego Luna, Eugenio Derbez, Zoe Saldaña, Oscar Isaac, John Leguizamo, todos actores latinos principales en producciones masivas. Coco, la película de Pixar sobre el Día de Muertos, ganó 2 Oscars y enseñó a millones de estadounidenses no latinos sobre una tradición cultural mexicana hermosa. Encanto hizo lo mismo con la cultura colombiana. Esas películas no solo son entretenimiento, son puentes culturales. Y en televisión, programas como Jane the Virgin, One Day at a Time, Gentified, están contando historias latinas auténticas, no estereotipos. Historias reales sobre familias, sobre identidad, sobre lo que significa ser latino en Estados Unidos. Los deportes son otra área donde los latinos han tenido un impacto masivo. En el béisbol, los jugadores latinoamericanos son esenciales. Roberto Clemente, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, puertorriqueño. Actualmente, aproximadamente el 30% de los jugadores de grandes ligas son latinos. Fernando Valenzuela en los 80 creó una manía en Los Ángeles. Fernando Mania trajo a miles de fans mexicanos a los estadios, revitalizó el interés en los Dodgers. Hoy, jugadores como Fernando Tatis Jr., Ronald Acuña Jr. están entre los más emocionantes del deporte. En el fútbol soccer, el deporte está creciendo en Estados Unidos en gran parte debido a la pasión de las comunidades latinas. En boxeo, latinos han dominado por décadas. En UFC, peleadores como Jorge Masvidal, Henry Cejudo, Brandon Moreno son estrellas. Y la comida, no puedes caminar 2 cuadras en ninguna ciudad estadounidense sin encontrar comida latina. Tacos, burritos, pupusas, arepas, empanadas, ceviche. Todo esto es ahora parte de la dieta estadounidense estándar. Chipotle es una de las cadenas de comida rápida más exitosas del país. Taco Bell existe desde los 60. La comida Tex-Mex es prácticamente su propio género culinario. Y más allá de las cadenas, hay miles de restaurantes familiares latinos sirviendo comida auténtica, creando empleos, revitalizando vecindarios. Y no es solo restaurantes. Los supermercados ahora tienen secciones enteras de productos latinos. Goya, la compañía de alimentos latinos más grande en Estados Unidos, genera más de $1.500 millones anuales. La demanda por productos latinos ha creado toda una industria. El español también ha transformado a Estados Unidos. Es el segundo idioma más hablado en el país. 41 millones de personas hablan español en casa. Las empresas ahora ofrecen servicio al cliente en español. Los políticos hacen campañas en español. Las escuelas enseñan español. Algunos ven esto como una amenaza. Estados Unidos es un país de habla inglesa, dicen. Pero eso es pensar de manera muy limitada. El bilingüismo es una ventaja, no una desventaja. Los niños que crecen hablando español e inglés tienen ventajas cognitivas documentadas. Tienen acceso a 2 culturas, 2 formas de pensar, 2 mercados laborales. Y Estados Unidos como país se beneficia teniendo una población que puede comunicarse con todo el hemisferio occidental. Eso es una ventaja competitiva masiva en un mundo globalizado. Políticamente, los latinos también están teniendo un impacto creciente. Hay más de 30 millones de votantes latinos elegibles. 30 millones. Eso los convierte en un bloque electoral decisivo en muchos estados. Florida, Texas, Arizona, Nevada, Colorado, Nuevo México, California. Todos estos estados tienen poblaciones latinas significativas que pueden inclinar elecciones. Los políticos que ignoran a los votantes latinos lo hacen bajo su propio riesgo. Y la representación latina en el gobierno está creciendo. Hay más de 50 congresistas latinos en la Cámara de Representantes y el Senado.
Hay gobernadores latinos, alcaldes de ciudades principales, jueces, funcionarios a todos los niveles. Esa representación importa porque significa que las voces latinas están presentes cuando se toman decisiones sobre educación, sobre salud, sobre inmigración, sobre todos los temas que afectan a las comunidades. Y los latinos están votando en números crecientes. En 2020, la participación electoral latina alcanzó niveles récord. Los jóvenes latinos especialmente están cada vez más comprometidos políticamente. Eso está cambiando la conversación política en Estados Unidos. Los temas que importan a los latinos, educación accesible, reforma migratoria, acceso a salud, están cada vez más en el centro del debate nacional. Ahora, con todos estos logros, con todo este progreso, los latinos todavía enfrentan barreras enormes. Discriminación, racismo, barreras lingüísticas, falta de acceso a capital para emprendedores, disparidades en salud, menor acceso a educación de calidad en muchas comunidades. Y las políticas actuales, las que hablé en el primer video, están haciendo esas barreras aún más altas. Cuando congelas visas, cuando reduces permisos de trabajo a 18 meses, cuando revocas programas de reunificación familiar, cuando creas un clima de miedo con operaciones de ICE agresivas, estás obstaculizando el progreso de una de las comunidades más dinámicas del país. Estás desperdiciando potencial humano. Estás frenando el emprendimiento. Estás interrumpiendo la educación. Estás separando familias que de otra manera estarían contribuyendo productivamente. Y eso no solo daña a los latinos, daña a todo el país. Porque cuando evitas que millones de personas alcancen su potencial completo, la economía completa sufre. Cuando creas miedo que evita que la gente abra negocios, todos perdemos los empleos que esos negocios habrían creado. Cuando interrumpes de educación, perdemos los futuros doctores, ingenieros, maestros, líderes que esos estudiantes habrían sido. La hostilidad hacia los inmigrantes no es solo moralmente equivocada, es económicamente estúpida. Y aquí está algo que la gente necesita entender. Los latinos no están reemplazando a nadie, no están quitando nada. Están agregando. Están creando nueva riqueza, nuevos empleos, nuevas oportunidades. La economía no es un juego de suma cero, donde si una persona gana, otra persona tiene que perder. La economía crece, se expande. Y los inmigrantes son uno de los motores principales de ese crecimiento. Piénsalo así. Cuando un inmigrante abre un restaurante, no está quitándole un trabajo a nadie. Está creando empleos. Para cocineros, meseros, lavaplatos. Está comprando ingredientes de proveedores locales. Está pagando renta a un propietario. Está pagando impuestos a la ciudad. Está generando actividad económica que beneficia a todos. Cuando un estudiante latino se gradúa de la universidad y se convierte en enfermera, no le está quitando ese trabajo a nadie. Está llenando una necesidad crítica en el sistema de salud. Está cuidando pacientes. Está salvando vidas. Cuando un trabajador de construcción latino ayuda a construir un edificio, no está quitando trabajo. Está literalmente construyendo el país. Está creando la infraestructura que todos usamos. Los latinos no son una amenaza. Son parte integral del tejido estadounidense. Siempre lo han sido. Y lo serán cada vez más. Para 2060 se proyecta que los latinos serán aproximadamente el 30% de la población estadounidense. 30%. 1 de cada 3 estadounidenses será latino. Eso no es una invasión. Eso es el futuro demográfico inevitable de un país que siempre ha sido construido por inmigrantes. Y ese futuro es brillante. Porque si las tendencias actuales continúan, si los latinos siguen creando empresas al ritmo actual, si siguen avanzando educativamente, si siguen contribuyendo culturalmente, Estados Unidos en 2060 será más próspero, más innovador, más vibrante que Estados Unidos hoy. Pero ese futuro brillante requiere decisiones correctas hoy. Requiere políticas que faciliten la inmigración legal, no que la obstaculicen. Requiere inversión en educación para que todos los niños, incluyendo los niños latinos, tengan acceso a oportunidades. Requiere un sistema de justicia que trate a todos equitativamente. Requiere acabar con la discriminación. Y requiere cambiar la narrativa. Dejar de hablar de los latinos como un problema y empezar a reconocerlos por lo que realmente son.
uno de los activos más valiosos de este país. Porque cuando le das oportunidades a un inmigrante trabajador, cuando inviertes en un estudiante latino, cuando apoyas a un emprendedor que está tratando de abrir un negocio, no estás haciendo caridad, estás haciendo una inversión inteligente. Esa persona va a contribuir más de lo que recibe. Va a pagar más en impuestos de lo que usa en servicios. Va a crear empleos. Va a generar riqueza. Va a hacer que el país sea mejor. Los números lo prueban. La historia lo prueba. Décadas de investigación lo prueban. Los inmigrantes no son una carga, son un motor de progreso. Y los latinos específicamente son uno de los ejemplos más claros de eso. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien hablar de los latinos como un problema, recuérdales estos números. 800.000 millones en ingresos de empresas latinas. 3.2 billones en poder adquisitivo. 300.000 millones en impuestos pagados. 3 millones de empleos creados. 65% del crecimiento en propiedad de vivienda. esos no son los números de una comunidad que es una carga. Esos son los números de una comunidad que está construyendo el país. Y cuando miras hacia el futuro, cuando piensas en quién va a impulsar la economía estadounidense en las próximas décadas, la respuesta es clara. Los latinos van a ser una parte fundamental de esa historia. ya lo son. Y cada vez más lo serán. Gracias por escuchar. Y te dejo con esto. ¿Cuánto potencial estamos dispuestos a desperdiciar por miedo y por políticas que ignoran la realidad?